Bienvenidos chicos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los polinomios. Veamos qué es un polinomio. Un polinomio es aquella expresión algebraica donde se caracteriza porque los exponentes de las variables siempre son números naturales. ¿Cómo voy a poder identificar un polinomio? Voy a poder identificarlo porque presenta las siguientes características. Primero, tiene una cantidad finita de términos. ¿A qué nos referimos con una cantidad finita de términos? Que hay una cantidad limitada. Por ejemplo, pueden haber 3 términos, 5 términos, 7 términos, 100 términos. La cantidad que tú desees o la cantidad que te den el problema. La cosa es que siempre va a haber un límite, ¿sí? Ahora, mi segunda característica es que los exponentes de las variables siempre deben de ser números naturales. Eso de ahí también ya lo tenemos por definición, ¿verdad? Que son números naturales. Y nuestra tercera característica es que en los denominadores no deben de estar las variables en mención. Por ejemplo, si a mí me hablan de un polinomio p de x, un polinomio p que depende de la variable x, en el denominador puede haber a, puede haber b, puede haber cualquier variable menos la variable en mención. Ahora veamos el siguiente ejemplo. En ejemplo 1 me dice, el polinomio que depende de la variable x y y. Ojo, depende de la variable x y y. Hay que ver si es un polinomio. Primero veamos si cumple las características con respecto a x. Veamos si los exponentes de x son números naturales. 3 y 1 son números naturales. Ahora, veamos para y. ¿Cuáles son los exponentes de y? 2. Entonces, cumple con que los exponentes de las variables en mención son números naturales. Ahora, les pregunto, en los denominadores, acá solamente hay un denominador que es 5. ¿Se presentan las variables en mención? No. No está ni 5 ni y en el denominador. Por lo tanto, cumple que las variables no estén en el denominador. Y por último, tengo que garantizar si es que es una cantidad finita de términos. ¿Es una cantidad finita de términos? Sí. ¿Por qué? A ver, contemos. 1, 2, 3 y 4 términos. Entonces, es una cantidad finita de términos. Pasando al siguiente ejercicio. El polinomio depende tanto de la variable a como de la variable b. Primera característica, ¿es una cantidad finita de términos? Sí, es una cantidad finita de términos. Ahora, pasemos a nuestra segunda condición. ¿Cuál debe ser la condición? Que los exponentes de las variables en mención, en este caso serían de a y de b, deben de ser números naturales. Trabajemos primero para a. Acá, en ese primer término, su exponente es 2, es un número natural. Aquí, su exponente es 1, que es un número natural. Cumple para A. Ahora veamos si cumple para B. B al cubo, 3 es un número natural. Ahora acá, B elevado a la negativo 2. Negativo 2 es un número natural, no. Por lo tanto, no es un polinomio. ¿Por qué? Porque los exponentes de una variable no son números naturales. Pasando a nuestro siguiente ejemplo. P de x igual a x al cuadrado más x más 1 sobre x más 1 sobre x al cuadrado. En este caso no es un polinomio. ¿Por qué no es un polinomio? ¿Por qué? Porque vemos que en los denominadores está la variable en mención que es x. ¿Qué condición fallaría? Fallaría nuestra tercera condición, ¿verdad? ¿Cuál es la tercera condición? Que en los denominadores no debe de existir la variable en mención. Ahora, en el siguiente ejemplo, me dice p de x igual a 5x menos 7 más x elevado a la menos 1 menos raíz de 3. En este caso, ¿es un polinomio? No, no es un polinomio. ¿Por qué no es un polinomio? Porque no cumple con la segunda condición. ¿Cuál debe ser la segunda condición? Que los exponentes deben de ser números naturales. En este caso, negativo 1 es un número natural. No, no lo es. Por lo tanto, no es un polinomio. Y ahora, en nuestro último ejemplo, p de x igual a 3x más x al cuadrado más 5x al cubo. ¿Es un polinomio? Sí es un polinomio. Veamos las condiciones. Primera condición,
¿Es una cantidad finita de términos? Sí. ¿Por qué? Porque yo cuento 3 términos. Es una cantidad limitada. Segunda condición, ¿los exponentes son números naturales? Sí, mira, acá 1, su exponente 2, su exponente 3. Son números naturales. Ahora, por último, mi tercera condición. ¿Hay denominadores? No, ni siquiera hay denominadores. Entonces, la variable en mención no está como denominador. Por lo tanto, sí sería un polinomio. Con eso, chicos, ya hemos aprendido a poder identificar cuándo es un polinomio o cuándo no es un polinomio. Los invito a que vean los siguientes videos visitando mi canal de YouTube para saber un poco más de lo que son polinomios.